Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo siempre con usted este programa exclusivo de las misiones, siempre trayéndole la mejor información de misioneros que están pasando aquí por el Rosario y realmente contribuyen a ampliar la visión, como siempre digo, a meternos en la cabeza todo este tema de la obra misionera que el Espíritu Santo va trayendo sobre cada obrero, cada hombre de Dios que está llevando esta palabra de nuestro Señor Jesucristo a las naciones del mundo. Y hoy tengo el privilegio de tener aquí a mi lado a Patricio Villarroel. ¿Cómo estás, Patricio? Dios te bendiga. Pastor, un gusto, muchas gracias, muy bien. Pasando por un tiempo lindo en el Señor y gracias a Dios por este tiempo que hace tan poco regresé de África, del campo misionero, y bueno, con muchas novedades, frescas novedades. Claro, claro. Me acuerdo que no hace mucho hablábamos a través de WhatsApp, estabas en Congo, ¿no? En Congo y en Uganda, en los dos lugares. Momento que sí, en Uganda. Estábamos exacto. en Uganda. En Uganda. Y desde allí nos mandaste un video, lo pudimos transmitir en el programa. Pero contanos un poco tu experiencia en aquel lugar. Fueron 2 meses, ¿no? Que sí, sí, como en la mayoría de los viajes, trato de estar 2 meses o 3 meses como el anterior. En Uganda, justamente en aquel momento cuando nos contactamos, porque estamos ampliando lo que es la capacitación de pastores, llevando la formación de pastores para que puedan también volcarlos a sus congregaciones. Y sí, un lindo despertar, mucha pasión de parte de ellos, donde hemos estado formando grupos en distintos lados. La idea es extendernos de los 4 vientos, por así decirlo, de norte a sur, este a oeste, buscando lugares estratégicos para poder llegar a más cantidad de personas. Es decir que buscamos un grupo de 20 personas, 20 pastores, les damos formación de 2 o 3 días intensivos, transmitiéndole una visión de crecimiento, visión de celular, la visión de multiplicación, de cómo ganar más cantidad de personas para Cristo. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo justamente es eso. Bueno, qué interesante todo lo que nos estás compartiendo, querido Patricio, realmente una bendición saber de todo este trabajo en aquel lugar. ¿Cómo fue que el Señor te llevó en esta etapa, en este momento, hacia Uganda? ¿Cómo fue? Bueno, hace creo que 3 años atrás más o menos, cuando vinieron mis suegros, estuvieron también en uno de los programas, y mi suegro, él está teniendo un ministerio de capacitación de liderazgo y pastores que ya se está extendiendo a todos los países limítrofes de Uganda, en Ruanda, Burundi, Tanzania, Kenia, hasta el sur de Sudán. Entonces se están formando muchos pastores, llevándoles capacitaciones teológicas. La necesidad es muy grande en cuanto a esto, por lo tanto está teniendo mucha eficacia, muy buen resultado. Pero las iglesias no están creciendo. Y ese es un gran problema en lo que estamos viendo a modo general. Entonces, cuando les hablé a ellos, estábamos justamente el año pasado con un grupo de pastores y les hablé de que como muchas congregaciones en Argentina están creciendo y se están multiplicando a través de las células. Bueno, fue así donde dijeron, los queremos eso. Qué bueno. Entonces, así fue donde empezamos a formar en grupos, porque hay una característica. El tema, si nosotros invitamos a modo general, es muy probable que lleguen 70, 80 o 90 pastores. Entonces, lo que empezamos a hacer fue seleccionar. Dijimos, bueno, 20 pastores en un lado, 20 en el otro, entonces, para que desde allí se vaya ramificando. Y el producto
de ese, que era un seminario, qué era lo que estaban haciendo. Sí, buscamos lugares, en realidad, diría, el proyecto que tiene mi suegro, en el que trabaja, se llama una escuela bíblica, ¿cómo sería en español? Portable, algo así. Es decir, que se lleva a la escuela bíblica por un lado y otro. Entonces se forman líderes para poder llegar a distintos lados. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en un lugar en el norte, hasta con la frontera del Congo, en un lugar que se llama Kasese, muy en las altas montañas, a punto que teníamos que llegar en ese lugar en moto. Primero llegábamos colectivo, tomábamos un vehículo hasta donde llegaba, y de allí tomábamos moto trepando las montañas, y en las altas montañas. Allí estuvimos 3 días. Con un buen grupo de jóvenes universitarios también y pastores. Tuvimos 3 días intensivos, fue tremendo, extraordinario, y aparte muy bien recibido, porque hay mucha hambre, mucho deseo de crecer, pero están limitados en lo que es las capacitaciones. Entonces, para nosotros es una tremenda bendición de ser parte de esto, ¿no? De llevarles herramientas, se les reparte materiales, se les reparte las herramientas para que ellos puedan luego traducirlos también a sus dialectos y poder llegar a más gente. O sea, ustedes llevaron el material de Argentina para compartirlo con todos los pastores de aquel lugar. Exacto, bueno, no de Argentina porque acá sería en español, ¿no? Pero traemos para Uganda, para esta zona, material en inglés. En inglés, y después los traduce a los dialectos. Y en el Congo, que es también una gran parte, mi fuerte de trabajo, nuestro fuerte allí, en francés. Entonces del francés se traduce también mayormente al suajili, que se habla en esa zona. ¿Esos materiales los consiguen dónde? Hemos traído material de Estados Unidos y de Francia. Pero del mismo material, solo que ya traducido, impreso de la mejor manera, para repartir uno por pastor. Claro, exacto, claro, y que luego pueda traducirlos a sus lenguas. Es la forma, ¿no? Es la forma de ir incentivando. Obviamente, por lo que interpreto, los pastores son medio nuevos los que están tomando esta patriada, digamos así. Sí, no necesariamente. Hay pastores que tienen mucha trayectoria, pero no tienen mucho fruto. A veces la estrategia... Como que no se le abrió exactamente, el panorama, exactamente. ¿No? Pero hay una realidad también, ¿no? Porque nos encontramos con ciertas barreras, y este es un gran problema que lo suelo contar mucho, especialmente cuando estoy en algún grupo de pastores hablándoles de la realidad de allá. Es que los pastores, incluso ellos, están muy limitados en cuanto a las capacitaciones. Por ejemplo, en Uganda, en los lugares donde hemos ido, ahora estuvimos en Nebi, también en el norte de Uganda, después en el sur, que se llama Mutukula, otro lugar en el límite con Tanzania. En estos lugares, por ejemplo, el 90% de los pastores no hablan inglés. Si no hablan el inglés, que es el idioma oficial del lugar, esto significa que no fueron a la escuela. Claro. Entonces no tienen capacitación secular, no, y mucho menos, o sea, lo poco que pueden recibir en estudios bíblicos, tampoco, exactamente. Claro. Por ejemplo, estábamos en Nebi, y después de los 3 días de capacitación, uno de los pastores hace una pregunta, y yo creía que era referente al tema, ¿no? Sin embargo, él dice: ¿cómo hacemos para capacitar? Ustedes, estábamos hablando de capacitar a los líderes, y dice: pero nosotros tenemos un problema, tenemos una sola Biblia en toda nuestra iglesia. ¿Cómo hacemos? Entonces, la mayoría de los casos nos encontramos con impedimentos. Claro. Por un lado, que el gran porcentaje de gente no sabe leer y escribir. Y por otro lado, están limitados porque dice: es lo único que tenemos. Claro, bueno, en algunos lugares he escuchado que llevan las Biblias portables, ¿no? En el idioma natural. Exacto, del lugar. Sí. Y por lo menos alimentan a la gente del lugar escuchando audios, exacto, escuchando audio. Y claro, tiene un costo operativo, exacto, ¿no? Aunque la Biblia es mejor porque uno ya la deja por siempre en ese lugar, tal cual. Ahora, realmente, bueno, una tarea muy hermosa la que se han propuesto.
¿Cuánta gente me decís que tenían en el seminario? ¿Cuántos pastores? Nosotros estábamos formando grupos de 20. 20 por países. No, 20 en Uganda, por ejemplo, en Kasese teníamos más de 30, en Nebi teníamos 20, en Mutukula otros 20, en Kampala otros 20, en la capital. Pero sí, ahora están todos deseosos en los países limítrofes, ya se abrieron las puertas en Ruanda, en Tanzania, en Burundi, teníamos invitaciones en Kenia y para trabajar también con los refugiados sudaneses que están en el norte de Uganda, pero que es de refugiados de Sudán del Sur. Bueno, también nos están esperando. Realmente un trabajo precioso, realmente debe ser todo algo muy profundo, ¿no? Llegar a ese lugar, claro, tienes a tu suegro en ese lugar que te ayuda y que prepara el camino de avanzada. Exacto. Pero realmente llegar a estos lugares es todo un desafío, ¿no? Es un desafío. Había una invitación que tuvimos que suspender en Kenia. Pasábamos en la frontera de Uganda para llegar a Kenia y hasta allí nos dejaba el colectivo. El colectivo seguía hasta la capital, a Nairobi. Pero ahí pasando la frontera nos dejaba, teníamos que bajar en este colectivo y después tomar 5 pequeños colectivos para llegar hasta el lugar. Y corríamos el riesgo de no llegar a tiempo. Tuvimos que suspenderlo porque no llegábamos. Es muy común de que se atrase algún colectivo, estemos 2 días viajando y tal vez no llegábamos a tiempo. Claro. Tuvimos que suspenderlo en ese lugar. Y si me tenés que definir en un par de palabras la realidad espiritual de cómo ves esta zona geográfica del mundo, ¿cómo me podrías definir? Estamos en un contexto dentro de todo donde se conoce el Evangelio, pero un Evangelio con muy poca profundidad. Light. Exactamente. Entonces, la gente, empezando por los pastores, hay mucho hambre de Dios, mucho hambre de la palabra, de conocer, de saber más, de buscar su presencia. Eso nos juega a favor nuestro, claro. ¿Sí? Entonces, están deseosos de recibir. Por lo tanto, yo diría que se necesitan obreros, como en muchos de los lugares. Se necesitan personas dispuestas, capacitadas para llegar y decir voy a sembrar porque las puertas están abiertas. Claro. Bien. Luego, bueno, tenemos otra realidad en el Congo, que es donde nuestro ministerio no es solamente espiritual, que también estamos haciendo lo mismo, también estamos formando pastores, también les estamos dando herramientas, por eso decía que trajimos material también en francés para ellos. Pero también tenemos el mismo problema, el 80% no sabe francés. Entonces también estamos limitados donde el material o incluso todo lo que se les da, ellos lo tienen que traducir a sus dialectos o al suajili en este caso, para poder volcarlo a su liderazgo o a la congregación. Pero bueno, tenemos el trabajo social que mayormente lo desarrollamos en el Congo, en la ciudad de Goma, donde es nuestro fuerte, nuestro ministerio. Y allí tenemos mucho para hacer. De hecho, damos gracias a Dios porque miles de niños han sido bendecidos a través de ofrendas que se han enviado de la Argentina, distintas congregaciones que están involucradas en nuestro ministerio, y hemos bendecido en la educación. Yo creo que si tuviera que resumirlo, si alguien me preguntara cuál es nuestro fuerte en el ministerio, yo diría la educación. ¿En qué sentido? Tanto en la educación, capacitación al liderazgo y pastorado, en lo espiritual, como también en la educación secular. De hecho, estamos bendiciendo a cientos de niños, pagándoles mes a mes la escolaridad, pero también bendiciendo escuelas donde hemos llevado miles y miles de cuadernos o útiles escolares de todo tipo para que los alumnos que no tienen los recursos puedan tenerlo. Este apoyo económico surge de las iglesias de Argentina o de dónde? Sí, exactamente. De las iglesias que están apoyando. Exactamente. Que
agradezco tanto porque Dios sigue abriendo puertas, ¿no? Y aparte se ve el resultado, eso es muy bueno. Lo que sí que nunca es suficiente. Cuando estamos hablando de el Congo, especialmente en la provincia del norte y el sur del Kivu, que es donde se encuentra la ciudad de Goma, ahí tenemos un gran problema, porque están las guerrillas, en grupos rebeldes que se forman, son incontables los grupos rebeldes según las Naciones Unidas. Es imposible hoy por hoy humanamente hacer frente a todo este conflictos bélicos, a tal punto que son continuas matanzas, por lo tanto abunda el hambre, la orfandad, gente vulnerable, y allí está nuestro trabajo, no solamente en lo espiritual, sino también en lo social, claro, para apalear de esta situación, tratar de darle de comer al hambriento, como dice la palabra, vestir al desnudo, etcétera. Entonces llega el momento en que nos sentimos tan impotentes ante tremenda necesidad. La crisis humanitaria que el mundo no conoce es muy grande, en esa zona especialmente, o no se quiere hacer ver la realidad en la que se vive, ¿no? Sí, sí, yo creo que mayormente es esto, donde las autoridades mundiales saben y muchas veces hacen oídos sordos a todas estas lamentaciones. Bueno, realmente hay que estar en el lugar, ¿no? Para poder entender todo esto que nos está contando Patricio, que nos conmueve en el espíritu, y damos gracias al Señor por la vida de Patricio y de todas las congregaciones que están apoyando su ministerio. Y de alguna manera nosotros también lo estamos haciendo, y usted lo puede hacer también, porque realmente orando por Patricio Villarroel y el ministerio en estos lugares que él ha nombrado, realmente estamos haciendo la obra juntos, ¿vio? Nos apoyamos los unos a los otros. Así que vamos a hacer un breve intermedio musical y volvemos con Patricio para que nos siga contando todo esto. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. garza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y estamos con Patricio Villarroel, nos está compartiendo todo su trabajo en distintos países de África. Bueno, fue fuerte lo que nos comentó, pero Patricio, nos ibas a comentar un poco sobre un orfanato en la ciudad de Goma, ¿no? Exactamente. Es muy elástica, ¿no? En realidad... ¿Por qué de Goma, no? Sí, sí, así quisiéramos también de que el Señor, todo lo que es
ese olor a muerte, a hambre, desgracia, que el Señor lo haga de goma, ¿no? Eso. Bien, entonces saben que creo que fue el sueño que nació en el corazón de mi esposa hace como 3 años atrás. Ella decía, tenemos que responder a la necesidad de la orfandad. Entonces de allí comenzó a nacer en nosotros ese deseo de abrir un orfanato. En principio dijimos tenemos que construir, pero era imposible, los recursos económicos no eran suficientes. Entonces el año pasado, a fin de año, decidimos alquilar un lugar. Y bueno, nos propusimos empezar con 30 niños huérfanos, ya se van sumando, ahora en esta semana pasada se agregaron 2 niños más huérfanos, mellizos, así que el número va creciendo. Quisiéramos que no crezca porque no quiero llegar a un número de no poder cubrir las necesidades. Claro. De hecho, estamos buscando padrinos, ya le llamamos así, padrinos para nuestro orfanato Happy Children, donde con $3 diarios podemos alimentar bien a un niño, claro. $90 al mes. Nos está jugando en contra el aumento del dólar, ¿sí? Pero creemos que Dios seguirá supliendo a través de más personas que quieran comprometerse o congregaciones que digan estamos dispuestos a colaborar en este proyecto. Claro. Entonces comenzamos a trabajar, de hecho estuve allá con el propósito de abrir el lugar, alquilar la casa, comprar todo lo que era necesario. Se invirtió un promedio de $10.000 en todo lo que es el alquiler por un año y luego acondicionar el lugar para nuestros hijos, exactamente. Claro. Y bueno, y ahí ya empezamos, en principio trajimos ya a los 30 niños, dijimos que se van agregando, pero ya tenemos 32 chicos. ¿Y quién está controlando en este momento? Estás allí, sí. Y allí hay gente que lo está... Exactamente, tenemos en este caso mi cuñada, hermana de mi esposa, que es la que está trabajando, siguiendo. Ella fue la que seleccionó a los niños. Yo no lo podía hacer por una cuestión de el problema que podía traer detrás de todo esto. De hecho, yo no figuro tampoco ni en la cuestión legal ni nada, porque esto jugaría en contra, porque el ser blanco te demanda más dinero, tratan de aventajar de un lado y otro, y aún hasta la justicia, que nosotros gastamos un promedio de $1.000 para toda la documentación, pero si había un blanco de por medio, aprovechan de sacar más. Era la mosca blanca. Exactamente. En medio del lugar, exactamente. Entonces, todo lo que es desde lo que fue la selección de los niños, lo hicieron todo nuestro equipo de trabajo allá. Pero ya tenemos a 7 personas trabajando en la casa, en el orfanato. Tenemos a 2 personas que se quedan en la noche despiertas, que es su trabajo para atender, porque la mayoría son niños menores de 5 años, necesitan más atención, más contención, más ayuda. Y luego, bueno, las personas que trabajan durante el día, y que todavía tenemos muchas otras cosas que cubrir que todavía no la hemos cubierto. Todavía no tenemos luz eléctrica, por ejemplo, en el lugar. Estamos solamente con velas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en la ciudad es solamente el 15, el 20% que tiene acceso a la luz eléctrica. Después todo el lugar, los que pueden, usan el sistema solar, bien con paneles solares, y es lo que queremos implementar en el lugar. Entonces todavía no tenemos los recursos para esos, pero ya llegará. Claro. Bien. Y hay otras tantas cosas que cubrir, son varios sueldos que hay que cubrir mes a mes. La alimentación de los niños, la vestimenta, luego en septiembre comienza el año lectivo, donde hay que, ya los niños que tienen 5 años o más tienen que comenzar la escuela. Por lo tanto, son muchos desafíos que tenemos, son nuestros hijos y queremos que ellos estén bien. Y decime, desde el punto de vista espiritual, estos niños, ¿cómo lo alimentan ustedes espiritualmente? ¿Le empiezan a hablar? Porque claro, son 5 o 6 años, recién empiezan. Y la mayoría menos de 5 años, la mayoría tienen menos de 5 años. Bueno, pero ya dándole alimento espiritual, exactamente, se van metiendo. Exacto, nosotros, o sea, enseñamos al equipo de allá de estar preparados, todos son creyentes, por lo tanto queremos que tengan una contención espiritual sana. De hecho, todos los días
antes, después de la cena diríamos, antes de ir a la cama, está el cultito familiar, entonces allí todos los niños cantan, se ora por ellos, se les lee una porción bíblica antes de ir a acostarse. Queremos justamente que salga una nueva generación de niños que crezcan en el que es el conocimiento de la palabra, porque creemos que solamente en el temor de Dios el país puede cambiar. De otra manera, si la presencia de Dios no está, en vano será los que construyen o los que edifican, como dice la palabra. Sí, sí, sabemos lo difícil que está en este tiempo, los niños, los jóvenes, avanza toda la perversión de diferentes tipos, la droga, la homosexualidad, el lesbianismo, tantas cosas que cuando uno los mete en el camino del Señor realmente está librando un alma de entrar en ese camino de perdición, ¿no? Bueno, qué interesante todo lo que nos contás. Ya como para ir cerrando el programa de hoy, ya te volvés pronto para que sí, entre mediados, el 25 de agosto estaré viajando otra vez. Una de las razones es ya dejé la agenda preparada porque respecto al entrenamiento de los pastores, ya me estarán esperando. Luego también comienza en septiembre, la primera semana de septiembre comienza el año lectivo escolar. Esto significa que ya tenemos que ir preparando a los niños con útiles escolares, con todo lo que es la inscripción en las escuelas, etcétera. Entonces hay que preparar todo de antemano. Bueno, qué interesante. Así que agosto y volvés para octubre, diría los primeros días, veremos allí las fechas. Sí. Por allí, así que para la vuelta nuevamente te esperamos para que nos cuentes bueno, esta nueva etapa, exacto, ¿no? Que seguramente va a ser de bendición, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, tal cual. Entonces allí es donde realmente ustedes están armando una cobertura del cielo, exactamente, para esta gente que trae gran bendición. Muchas gracias, Patricio, Dios te bendiga, Dios siga usando tu vida, tu ministerio, que fortifique aún aquellos donantes, hermanos que sientan. Allí estamos poniendo al pie de página un mail donde van a estar pudiéndose comunicar con Patricio para aquellos que quieran también ser parte del proyecto, porque esto lo hacemos para la gloria del Señor y lo hacemos entre todos, así que le animo para que usted también pueda ser canal de bendición. Gracias, Patricio, Dios te bendiga. Muy lindo todo el trabajo que estás haciendo y que el Señor te fortalezca en todo en este año y en el próximo tiempo que tienes por delante. Bueno, muchísimas gracias, gracias por este tiempo. Y sí, yo diría que hay un proverbio africano que dice, si querés llegar rápido, ve solo, pero si querés llegar lejos, ve acompañado. Así que sé que esta tarea no la puedo hacer solo. Claro. De hecho, queremos que más personas, gente con un buen corazón, se sumen a este proyecto. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todos. Bueno, y el Señor realmente está bendiciendo al corazón de aquel que quiera ser un embajador en aquel lugar. Como decíamos anteriormente, si usted siente en su corazón que puede ser parte de este proyecto, hágalo, porque el Señor va a estar aún redoblando la apuesta. Algunos dicen, ¿y cómo? ¿Doy y qué recibo a cambio? No, el Señor le dice, poné todo lo que tengas, yo te voy a devolver con creces al 100 por 1, para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga, nos estamos viendo en nuestro próximo programa.